Vamos a estudiar hoy el campo gravitatorio. El concepto de campo es muy importante en física. El concepto de campo está relacionado con perturbación. En el caso del campo gravitatorio, decimos que una masa genera un campo gravitatorio a su alrededor. ¿Por qué? Porque lo que hace es perturbar el espacio que le rodea, de tal manera que cuando situamos en ese espacio algo que es sensible a dicho campo, notará el efecto de una fuerza, lo que llamamos fuerza de atracción gravitatoria. Ese agente sensible a ese campo, en este caso, es otra masa. Cuando colocamos una masa cercana a la que está produciendo el campo, notará una fuerza de atracción gravitatoria. Para describir el campo gravitatorio podemos utilizar una descripción vectorial y una descripción escalar. En este tema vamos a ver la descripción vectorial del campo gravitatorio. Para ello vamos a introducir una magnitud que llamamos intensidad de campo gravitatorio o simplemente campo gravitatorio. Vamos pues a ello. Vamos a suponer que tenemos una masa m que genera un campo gravitatorio a su alrededor. Por definición, la intensidad del campo gravitatorio en un punto P cualquiera del espacio a una distancia r de la masa m es la fuerza que actuará sobre la unidad de masa colocada en dicho punto P. Por lo tanto, para poder calcularlo, vamos a situar en el punto P una masa m minúscula, cualquiera. La fuerza que actuará sobre dicha masa viene determinada por la ley de gravitación universal de Newton. Dicha fuerza F será igual a menos g, que es la constante de gravitación universal, por el producto de las masas, mayúscula por m minúscula, partido por la distancia que la separa al cuadrado, y por el vector unitario U sub r. U sub r es un vector de módulo unidad que lleva la dirección de la recta que une ambas masas y sentido hacia afuera de la masa m mayúscula, tomando esta como origen del sistema de referencia. De tal forma que la intensidad del campo gravitatorio, o simplemente lo llamaremos campo gravitatorio, se calcula como el cociente entre la fuerza F que actúa sobre la masa m minúscula partido por el valor de dicha masa. De tal forma que si en la ecuación ponemos la expresión matemática de F, que es menos g, producto de las masas, m grande por m pequeña, partido por r al cuadrado y por u sub r, y lo dividimos para m, pues entonces esta m minúscula que está en este numerador y en este denominador se nos va y nos queda que la intensidad del campo gravitatorio en el punto P es menos g, la constante de gravitación universal, por la masa m mayúscula, que es la que genera el campo, partido por la distancia que la separa al cuadrado y por el vector unitario u sub r. En esta expresión se puede ver que la masa m minúscula que hemos puesto de prueba para poder definir dicha magnitud se nos ha ido. Por lo tanto, el valor de g solamente va a depender de la masa m que genera el campo y de la distancia de dicho punto al cuadrado. La unidad del campo gravitatorio en el sistema internacional es el newton partido por kilogramo. De tal manera que con la introducción de este vector, la fuerza F que actuará sobre una masa m situada en el punto P se puede calcular como el producto de dicha masa por la intensidad del campo gravitatorio en dicho punto. Si la masa m la situamos ahora en el punto P', la intensidad del campo gravitatorio ahora ya no será g, sino que será g'. Llevará la dirección de la recta que une P' con la masa m que genera el campo y sentido hacia la masa m. La fuerza de atracción gravitatoria que experimentará será igual al producto de dicha masa por la intensidad del campo gravitatorio en el punto P' que hemos llamado g'. Si ahora situamos dicha masa en otro punto diferente, el punto P2, la intensidad del campo gravitatorio allí ahora será g2. También será un vector que lleve la dirección de la recta que une la masa m grande que genera el campo con la masa m pequeña y sentido hacia la masa que genera el campo.
La fuerza F2 será ahora el producto de la masa m por G2, intensidad del campo gravitatorio en dicho punto. Se puede ver en estos dibujos que el campo gravitatorio es un campo que, además de ser atractivo, se dice que es central, porque todas las fuerzas que van a actuar sobre las distintas masas que coloquemos en cualquier parte del espacio van a ir todas dirigidas hacia la masa m que genera el campo, todas se cortan en la masa m. A esto en física se dice que es un campo de fuerzas central. Veremos que los campos de fuerzas centrales son además conservativos, tienen unas propiedades que no tienen otros campos diferentes. Vamos a calcular ahora el campo gravitatorio para una distribución discreta de masa, es decir, un conjunto de partículas puntuales. Vamos a hacerlo en el caso más sencillo de dos partículas, pero del mismo modo se puede hacer para un número cualquiera de ellas. Supongamos pues que tenemos dos masas puntuales, m1 y m2, y queremos calcular el campo gravitatorio que generan en el punto P, que está a una distancia r1 de la masa m1 y a una distancia r2 de la masa m2. Lo que nos dice el principio de superposición es que el campo total G que generarán ambas partículas en el punto P es la suma vectorial del campo G1 que genera la masa m1 como si la masa m2 no estuviera, y G2, que es el campo gravitatorio que genera la masa m2 en el punto P, como si la masa m1 no estuviera. Por lo tanto, vamos a poner las expresiones matemáticas de G1 y G2. Para ello vamos a definir un vector unitario U(R1), que es un vector que tiene módulo de unidad, dirección la de la recta que une la masa m1 con el punto P y sentido hacia afuera de la masa m1, que es la que tomamos como referencia. Con este vector unitario U(R1), G1 tiene esta forma matemática: menos G, constante de gravitación universal, por m1 partido por r1 al cuadrado y por U(R1). De la misma manera definimos el vector unitario U(R2), que es un vector que tiene módulo de unidad, dirección la de la recta que une la masa m2 con el punto P y sentido hacia afuera de la masa m2. Con esta definición de U(R2), el campo gravitatorio G2 nos quedará de esta manera: menos G, constante de gravitación universal, por m2 partido por r2 al cuadrado U(R2). Para calcular el campo total G, sumamos vectorialmente G1 y G2. La forma matemática que tendremos entonces será esta: menos G, m1 partido por r1 al cuadrado, U(R1), menos G, m2 partido por r2 al cuadrado, U(R2). Gráficamente lo podemos también hacer de tal manera que, por la regla del paralelogramo, vamos a trazar una paralela por el extremo de G1 paralela a la dirección R2 y por el extremo de G2 una paralela a la dirección de R1. G será la diagonal de dicho paralelogramo. Para representar y poder visualizar el campo gravitatorio utilizamos lo que llamamos las líneas del campo gravitatorio. Estas líneas hay que dibujarlas de tal manera que el campo gravitatorio sea tangente a ellas en cada punto. Y además el número de líneas que dibujemos tiene que ser tal que la densidad de líneas del campo, es decir, el número de líneas que atraviesa la unidad de superficie colocada perpendicularmente a las mismas, tiene que ser directamente proporcional a la intensidad del campo gravitatorio en ese punto. Supongamos ahora que tenemos una masa puntual m. Las líneas del campo son líneas radiales que se cortan todas ellas en la masa m. Las flechas nos indican el sentido del campo gravitatorio. Así, por ejemplo, si queremos en el punto P dibujar el campo gravitatorio, pues trazaremos una línea tangente a la línea del campo, que en este caso coincide con la misma línea del campo, y sentido hacia la masa m que la está generando. De la misma manera, para dibujar el campo gravitatorio en el punto P', trazaremos una tangente a la línea del campo
que, como antes, coincide con dicha línea, y sentido irá dirigido hacia la masa m que está generando el campo gravitatorio. Vamos a ver ahora cómo será la línea del campo en el caso de que tengamos dos masas puntuales. Para que el dibujo nos salga de forma simétrica, vamos a suponer que estas masas tienen el mismo valor. Las líneas del campo serán como las que se ven aquí en la figura, son figuras simétricas y las flechas nos están indicando en cada momento hacia dónde debe ir el campo gravitatorio. Si dibujamos el campo gravitatorio en un punto P cualquiera, pues trazaremos una línea tangente a la línea del campo que pasa por allí y sentido el que nos indiquen las líneas. Lo mismo en el punto P'. Esta será la tangente a la línea del campo que pasa por el punto P' y sentido el que indica la flecha. Es interesante ver que en este punto, por la simetría del problema, en este punto el campo gravitatorio total va a ser nulo, porque la línea del campo, en este caso, es una línea que une ambas masas, m1 y m2. Este punto está equidistante tanto de m1 como de m2. Por lo tanto, cuando dibujemos el campo G1 y el campo G2, vamos a ver que son dos vectores que están en dicha línea, es decir, tienen la misma dirección, tienen el mismo módulo y tienen sentido contrario. Por lo tanto, el campo total G, que es la suma vectorial de G1 y G2, será igual a 0.